Hola, hoy te voy a enseñar cómo se transporta el oxígeno en la sangre arterial y en la sangre venosa. Para platicarte de este tema, pues hay que ver unas generalidades que mucha gente dice, pues ¿para qué me las enseñas si no están relacionadas con la medicina? Pero fíjate que nosotros vamos a entender conceptos muy básicos y uno de ellos muy importante es que la fuerza de gravedad atrae a un montón de gases que están envolviendo la superficie de nuestro planeta. Eso es lo que nosotros conocemos como atmósfera. La atmósfera es una mezcla de varios gases. Y entonces dentro de los gases que existen en la atmósfera de nuestro planeta hay dos muy abundantes. El 80% de nuestra atmósfera es nitrógeno y el 20% restante es oxígeno. Pero aquí te debe llamar mucho la atención porque a pesar de que tengamos una atmósfera rica en nitrógeno, no existe, al menos en los mamíferos que yo sepa, un proceso biológico o una ruta metabólica donde participe el nitrógeno directamente. Ya sé que estás pensando en la urea, en la creatinina, en los compuestos nitrogenados, pero tienen átomos de nitrógeno. Pero el nitrógeno como tal, como gas, no lo empleamos en procesos metabólicos, lo cual es muy extraño porque en términos evolutivos debimos habernos adaptado para aprovechar la gran cantidad de nitrógeno. Ahora fíjate lo que te voy a platicar. Resulta que esta capa de gases, a la que llamamos atmósfera, que está envolviendo a nosotros, por el efecto de la fuerza de gravedad, los gases están ejerciendo una presión sobre la superficie de las cosas que están en el planeta. Y esto es muy interesante porque no necesitas ser genio para darte cuenta que la presión que ejercen los gases varía mucho si estás al nivel del mar, porque la columna de aire es mucho mayor que si vives en sitios como la Ciudad de México, que están más o menos a 2,5 kilómetros por arriba del nivel del mar. ¿Sí te queda clara la idea? Bueno, en un video previo yo te expliqué qué onda con la presión atmosférica y esto, pero no necesitas ver esos videos. Nada más lo único que tienes que meterte en la cabeza es lo siguiente: cuando se mide el peso del aire sobre la superficie a nivel del mar, las personas que estudian esto llegan a la conclusión de que el efecto o el peso de esa columna de aire es de 760 milímetros de mercurio. Fíjate qué cosa más interesante. Si tú lo mides en la Ciudad de México, obviamente la presión atmosférica es mucho menor porque hay menos aire arriba de nosotros que si estuviéramos a nivel del mar. Y hay personas que han estudiado esto y analizan que en promedio en la Ciudad de México la presión atmosférica es de 578 milímetros de mercurio, una presión mucho menor que la que te encuentras a nivel del mar. Eso es importante conceptualizarlo cuando tú analizas gasometrías en tipos que viven por arriba de la superficie del nivel del mar, como es el caso de los habitantes de la Ciudad de México. Pero el punto importante sería la siguiente cuestión. Fíjate qué cosas más interesantes. Si llegaran extraterrestres a invadirnos, no a educarnos, porque las razas que están más evolucionadas, la historia humana al menos ha demostrado que se comen a las demás. Si llegaran extraterrestres, lo primero que harían sería analizar la composición de los gases en la atmósfera para ver si no es tóxico para ellos. Y lo más impresionante o lo más grueso que se van a encontrar es que el 20%, fíjate bien, el 20% de los gases que componen nuestra atmósfera corresponden al oxígeno. Una sustancia anormalmente corrosiva. Si no, ve cómo se oxidan los metales, ve cómo queda un carro en la playa que tú dejes abandonado, en qué poco tiempo se oxida. El oxígeno es sumamente corrosivo y sin embargo los animales lo utilizamos para fines biológicos, lo utilizamos como parte de nuestro metabolismo. Eso debe llamarte considerablemente la atención. Ahora quiero mostrarte una cuestión bien importante. A esta presión a nivel del mar de 760 milímetros de mercurio, las personas le llaman atmósfera. O sea que una atmósfera de presión equivale a una presión de 760 milímetros de mercurio. Y entonces la presión atmosférica a nivel del mar en nuestro planeta es de una atmósfera. Pero fíjate qué cosa más interesante. A mí me ha impresionado mucho, pero
No se le ha dado tal vez el peso en términos de logros del humano, pero ¿sabías tú que la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, mandó naves no tripuladas a la superficie de Venus? Y las mandó desde 1961 hasta 1984, acabó el programa soviético, hasta su desintegración, de mandar naves a Venus. Y las primeras naves que mandaron a Venus, cuando se posaban en la superficie de Venus, dejaban de mandar señales a pocos minutos, porque resulta que al posarse en Venus, la presión atmosférica, las naves que mandaban estaban diseñadas para una presión atmosférica de una atmósfera, pero resulta que en Venus, fíjate bien, la presión atmosférica es de 90 atmósferas, fíjate bien, 90 atmósferas. O sea que cualquier persona, es imposible jamás que un individuo pueda posarse en Venus, porque en el momento que se pose quedaría apachurrado como una cucaracha, o como cuando pisas una lata de cerveza o de refresco, ¿sí? Ahora, del otro lado de la moneda, cuando analizas la presión atmosférica, el peso de los gases que están en la superficie del planeta Marte, es impresionante porque resulta que es de 0.007 atmósferas. Es decir, 142 veces más liviana la atmósfera en Marte que en la Tierra, si te queda claro. Ahora fíjate bien, también nada más para aprovechar el momento. Cuando analizas la composición de los gases que existen en planetas como Venus y Marte, te das cuenta que la proporción de gases es totalmente diferente. Y en Marte, fíjate bien, el gas que más abunda, o el más abundante, es el dióxido de carbono, y sigue el nitrógeno. Y de igual manera en Venus tienen proporciones muy similares en la composición de sus atmósferas. El 95-96% en estos planetas está constituido por dióxido de carbono y un 3% por nitrógeno, una composición de gases muy diferentes a la de la atmósfera terrestre. Ahora, vamos a borrarte estos detalles y quiero mostrarte unas cuestiones que espero que te interesen. Sí, vamos a borrar los planetas que salieron ovalados, ¿no? Ahora, fíjate bien, cuando se hace un análisis mucho más detallado de cómo están compuestos los gases en la atmósfera terrestre, tienes que llegarle a un concepto que es el de presión parcial de un gas. ¿A qué me refiero? Fíjate bien, si yo te estoy platicando que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, que correspondería al 100% de todos los gases que están en nuestra superficie, bueno, en nuestra atmósfera, resulta que el 80% de esos gases corresponde al nitrógeno y un 20% corresponde al oxígeno. Si te queda clara la idea. Entonces hay un concepto muy importante. Si la atmósfera es una mezcla de gases, a la que conocemos con el nombre vulgar de aire, el gas que más abunde debe generar mayor presión que los otros gases, porque su porcentaje es mayor. Y entonces cuando tú analizas en particular con cuánto contribuye a esta presión de 760 milímetros de mercurio el 80% del nitrógeno, pues haces una vulgar regla de 3, en donde dices el 80% que corresponde al nitrógeno lo multiplico por 760 y lo divido entre 100. Y entonces observas que la presión parcial del nitrógeno en la atmósfera terrestre para un gas como el nitrógeno corresponde a un valor de 600 milímetros de mercurio. ¿Sí te queda claro? Cuando haces el mismo análisis, pero para analizar el oxígeno, te das cuenta que la presión parcial de oxígeno corresponde a un valor de 160 milímetros de mercurio. Esta PO2 quiere decir presión parcial de oxígeno. Esta P antes del nitrógeno quiere decir presión parcial de nitrógeno. ¿Sí? Ahora fíjate un detalle muy importante. En la atmósfera de nuestro planeta existen otros gases también, no nada más oxígeno y nitrógeno, pero la cantidad de estos gases son solamente trazas. Cuando se hace un análisis más detallado de la composición de gases de la atmósfera terrestre, encuentras que existen otros gases, pero son solamente trazas. Pero esto lo debemos conceptualizar como médicos, porque uno de esos gases, en concreto el dióxido de carbono, juega un papel muy importante en nuestro metabolismo.
Y entonces vamos a ver qué tanto dióxido de carbono hay en la atmósfera terrestre, ¿sí? Pero analizándolo desde su presión parcial. Entonces, fíjense bien, vamos a borrar esto y vamos a poner todos los gases que hay con sus respectivas presiones parciales. Y entonces, lo interesante es que cuando analizas la presión parcial del nitrógeno, así de manera muy concisa, observas que no es de 600 milímetros de mercurio, sino es un número muy parecido, de 596 milímetros de mercurio. Esa es la presión parcial del nitrógeno. Y cuando observas la presión parcial del oxígeno, te das cuenta que la presión parcial del oxígeno no es de 160 milímetros de mercurio, sino es de 158 milímetros de mercurio. Para fines prácticos tú puedes decir que estos son 600 milímetros de mercurio y estos son 160, pero el chiste es que existen otros gases en la composición de la atmósfera terrestre que también contribuyen muy poco con la presión parcial de los gases de la atmósfera. Uno de estos gases, el que me va a interesar para enseñarte cómo se transportan los gases en sangre, sería el dióxido de carbono. Fíjate bien, mientras en Marte y en Venus es el principal componente de su atmósfera, en el planeta Tierra el dióxido de carbono, al menos que la principal fuente de dióxido de carbono son los animales vivos. El metabolismo de los animales produce dióxido de carbono. Sin embargo, cuando tú en la atmósfera quieres ver la composición de gases, te das cuenta que la presión parcial del dióxido de carbono pues es prácticamente despreciable, es de 0.3 milímetros de mercurio, ni siquiera llega a 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Por una sencilla razón, porque cuando tú analizas el porcentaje de dióxido de carbono que hay en la atmósfera terrestre es del 0.0004%. Esa es la proporción de dióxido de carbono que hay en la atmósfera de nuestro planeta, prácticamente despreciable, si te queda claro. Ahora fíjate bien, cuando se analizan también la composición el transporte de gases en sangre, es muy importante también tener la idea de la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera terrestre. ¿Tú te acuerdas que a 0 grados centígrados el agua se congela y a 100 grados centígrados toda el agua está en su forma gaseosa? Entonces hay un rango entre 0 y 100 grados centígrados donde tú encuentras al agua en su forma líquida. Pero mucho ojo, a medida que vas incrementando la temperatura de 0 grados a 100 grados centígrados, la proporción de moléculas de agua que existen en la atmósfera se va incrementando, ¿sí? Fíjate bien, las personas que han medido esto consideran una temperatura, vamos a poner una temperatura ambiental de 20 grados centígrados, que en teoría sería la temperatura del ambiente, la cantidad de moléculas de agua, a la cual denominamos presión de vapor de agua, o presión parcial de vapor de agua, equivale a un valor de 4.7 milímetros de mercurio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros queremos ver qué onda con los gases en la sangre, otro gas muy importante que tenemos que poner aquí sería el vapor de agua, o la proporción de agua que está en su estado gaseoso a la temperatura ambiente. Y entonces vamos a poner aquí la presión parcial de agua. Y esta presión parcial de agua, yo te dije que tiene un valor de 0.47 milímetros de mercurio. Esta es la presión. Si sumas todas estas marinolas, te va a dar la fabulosa cantidad de 560 milímetros de mercurio. Pero este es un análisis muy convencional, porque estoy omitiendo gases como el argón, el xenón, los malos olores de tu axila, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos que analizar ahorita, o que darnos en la cabeza, es con esto. Ahora, fíjate la siguiente sopa. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todos estos detalles. Y yo te he platicado de una cuestión muy importante. Esto que estamos pintando sería un trazo de los que obtienes cuando monitoreas un ciclo respiratorio en una persona. Y yo ya en un video anterior ya te platiqué un poquito de esto. Bueno, en este momento empieza la inspiración, ingresa aire a los pulmones, y en este momento acaba la inspiración y empieza la expiración, sale aire de los pulmones. El aire entra a los pulmones, el aire sale de los pulmones. Pero mucho ojo, una cuestión muy importante. En este punto,
Si tú monitorearas la presión dentro de los alvéolos, tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Es decir, una presión idéntica a la presión atmosférica. Y en este punto del ciclo respiratorio, también vuelven los alvéolos a tener una presión intraalveolar idéntica a la atmosférica. Quiere decir que en dos diferentes etapas del ciclo respiratorio, la presión intraalveolar se iguala con la presión atmosférica, y eso es obvio porque en este momento deja de entrar y salir aire de los pulmones. Aunque dure unas milésimas de segundo este instante, en ese momento se igualan las presiones alveolares con la atmosférica. ¿Sí? Ahora fíjate la siguiente cuestión. Si tú quisieras analizar cómo está o cómo son los valores de la presión, cómo es la composición de gases dentro de los alvéolos con respecto a la presión atmosférica, contra el aire atmosférico, encontrarías unas diferencias muy importantes. El primer punto que tienes que considerar sería el siguiente. Y este es un experimento que tú has vivido y te lo voy a enseñar. Vamos a graficar aquí, fíjate bien, la temperatura. Vamos a graficar la temperatura y vamos a poner que aquí tenemos una temperatura ambiental de 20 grados centígrados. Lo que voy a graficar en las 10 es la presión parcial de agua que hay en la atmósfera. Y cuando tú tienes una temperatura de 20 grados centígrados, la presión parcial es de 4.7 milímetros de mercurio. O sea, el número que yo te puse aquí. ¿Sí me explicó? Ahora fíjate bien, ¿quién de nosotros no ha ido a un vapor, no ha ido a un sauna? Y si no has ido al sauna, la próxima vez que vayas al sauna, haz un experimento científico. Cuando estés dentro del vapor, súbele a todo, súbele a todo. Y dime cuánto tiempo puedes aguantar dentro sin sentir que te falta el aire. Esto es obvio, porque a medida que aumentes la temperatura, ¿qué crees? Va a aumentar la presión de vapor de agua en el ambiente. Y llega un momento en que es tanta la presión de vapor de agua que desplaza el oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, y te va a faltar oxígeno en el ambiente. Lo mismo pasa en los alvéolos, fíjate bien. La temperatura que nosotros tenemos, vamos a poner aquí, es de 37.4 grados centígrados, 36 grados, 36.5, pero vamos a usar un valor de 37 grados, 37.4 grados centígrados. Entonces, cuando tú tienes esta temperatura, ¿cómo se llama? De 37.4 grados centígrados, encuentras que la presión de vapor de agua, vamos a poner aquí un valor de 47 milímetros de mercurio. ¿Se me explicó? Se eleva la presión de vapor de agua a un valor de 47 milímetros de mercurio. ¿Sí te queda clara la idea? Quiere decir que si tú analizaras la composición de gases en los alvéolos, observarías el siguiente detalle. Fíjate bien, fíjate bien. Entonces la presión de vapor de agua dentro de los alvéolos no va a ser de 4.7 o 5 milímetros de mercurio, sino va a tener un valor de 47 milímetros de mercurio. ¿Sí te queda clara la idea? Pero esto es interesante porque entonces quiere decir que la composición de estos gases va a disminuir, al menos del oxígeno y del nitrógeno, va a disminuir porque está aumentando la presión parcial de vapor de agua. Tú tienes que tener una presión intraalveolar similar a la atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Y hay otro detalle bien importante. El dióxido de carbono que existe en nuestro planeta es producido por nosotros, por los animales, por todos los animales. Entonces, si tú midieras la cantidad de dióxido de carbono dentro de los alvéolos, que equivaldría como a la chimenea de una fábrica, encontrarías que la cantidad de dióxido de carbono que existe es anormalmente elevada comparada con, con la presión parcial de dióxido de carbono de la atmósfera. Las personas que han estudiado esto observan que la presión parcial de dióxido de carbono intraalveolar ya no va a ser esta micromarinola, sino se eleva a 40 milímetros de mercurio. ¿Qué implica esto? ¿Qué significado tiene esto? Bueno, pues implica que van a disminuir la presión parcial de nitrógeno y la presión parcial de oxígeno para seguir manteniendo una presión de 760 milímetros de mercurio. Entonces, en condiciones normales, a nivel del mar, la presión intraalveolar del oxígeno baja a 100 milímetros de mercurio y la presión parcial de nitrógeno
también baja y agarra un valor de 573 milímetros de mercurio. ¿Sí me explicó? Fíjate bien, son diferentes las composiciones de gases en la atmósfera con respecto a la composición de los gases en los alvéolos. Son completamente diferentes por dos factores. Primero, porque tienes una temperatura mayor dentro de los alvéolos que te eleva la presión parcial de vapor de agua, y aparte tienes una cantidad brutal de dióxido de carbono que te eleva la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Sí está clara la idea? Bueno, vamos a seguir entonces analizando esto. ¿Sí? A ver, fíjate bien. Ok, entonces te vamos a seguir con esto del transporte de gases, ¿no? Ahora en la sangre. Ahora, fíjate bien, es muy interesante porque yo te he platicado que la composición de gases en los alvéolos es muy diferente a la composición de gases en la atmósfera terrestre. Y entonces te platiqué también que en condiciones normales, para las personas que viven a nivel del mar, la presión parcial de oxígeno dentro de los alvéolos es de 100 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Si te queda clara la idea. Ahora, fíjate bien, por difusión, los gases, el oxígeno va a pasar hacia la sangre de los capilares pulmonares, porque la sangre que llega a los capilares pulmonares, la sangre que está arribando a la circulación pulmonar, tiene una concentración de oxígeno muy baja, porque la sangre arterial, que está llena de oxígeno, libera oxígeno en el tejido y disminuye su presión parcial de oxígeno, de manera que cuando llega a la circulación pulmonar, pues tiene un menor valor de presión parcial y difunde, por simple difusión, el oxígeno de donde hay mayor presión parcial, hacia donde hay menor. Ajá. Ok. Entonces, fíjate qué cuestión interesante. Cuando tú mides una gasometría y ves los valores de las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre arterial, observas que son, en condiciones normales, un fiel reflejo de las presiones parciales que tú tienes dentro de los alvéolos. ¿Sí? Entonces, en una gasometría a nivel del mar tienes una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Cuando esa sangre llena de oxígeno de las arterias llega hacia los capilares, observas un detalle muy importante. Si tú midieras en los tejidos las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono, encontrarías diferencias muy importantes con respecto a los valores de la sangre arterial, porque los tejidos, las células, consumen oxígeno de una manera tremenda, de tal manera que la presión parcial tisular de oxígeno es apenas de 40 milímetros de mercurio, porque están agarrando oxígeno todas las células para su metabolismo y al mismo tiempo están produciendo dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono, cuando tú lo mides a nivel tisular, tiene un valor mucho mayor que el dióxido de carbono a nivel de la sangre arterial. La presión parcial de dióxido de carbono tisular es de 45 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué ocurre? El oxígeno difunde por gradiente de difusión hacia los tejidos y el dióxido de carbono pasa de los tejidos hacia los capilares, de tal manera que la composición ahora de la sangre venosa se invierte. Y ahora tienes una presión parcial de dióxido de carbono en sangre venosa de 45 milímetros de mercurio y una de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y el ciclo se vuelve a repetir, y ese es esos son los valores de la presión parcial. Pero eso no es lo importante, lo que yo te quiero mencionar, eso nada más para ponerte en foco. Resulta que cuando tú analizas el comportamiento de los gases en líquidos, es completamente diferente al comportamiento que los gases tienen en una mezcla de puros gases. Por ejemplo, yo te he dicho que cuando analizas una mezcla de gases, el gas que tiene mayor presión parcial es el que más abunda. El nitrógeno es el gas más abundante en nuestra atmósfera y tiene una presión parcial mucho mayor que los otros gases. Sin embargo, las presiones parciales son muy engañosas cuando tú analizas a un gas dentro de un líquido, porque los gases cambian sus propiedades cuando están dentro de líquidos.
Acuérdate que en la sangre tenemos agua y vamos a estudiar cómo es el comportamiento de los gases dentro del agua. Entonces hay un detalle muy importante. Fíjate bien, cuando uno quiere analizar cómo se comportan los gases dentro de un líquido, tiene que llegarle a una ley física que se llama ley de Henry. Y entonces la ley de Henry es muy interesante porque te dice que la presión parcial de un gas en un líquido obviamente depende de su concentración, pero también de su coeficiente de solubilidad. ¿Sí me explicó? Este ejemplo, imagínate este ejemplo, ¿no? Hay una gran fiesta y van los 10 tipos más ñoños de tu sitio de trabajo, de tu escuela, a esa fiesta. ¿Sí? 10 tipos. Y entonces estos tipos, cuando lleguen a la fiesta, en lugar de juntarse con la gente, van a estar pegados a la pared porque no quieren relacionarse con las personas. ¿Sí? No se solubilizan. Entonces, cuando tú estás midiendo gases, cuando tú mides gases o las presiones parciales en la sangre arterial y venosa, lo que estás midiendo no es la concentración en sí del gas, sino las moléculas del gas que están pegando en el endotelio del vaso. Eso es lo que tú estás midiendo cuando mides una presión parcial. Entonces, en este caso, esos 10 tipos no se disolvieron en la fiesta y están generando una presión parcial de 10, ¿no? De 1 milímetro de mercurio cada quien. Pero ahora imagínate que te llevas esa misma fiesta a los 10 tipos más bullangueros. Y entonces estos cuates, en el momento que llegan a la pachanga, se solubilizan. Son muy solubles. Pero de repente uno estará muy cansado, ¿sí me explicó? Y se pegará a la pared. Y los otros estarán imbuidos en la fiesta entre la gente. Entonces, si tú midieras la presión parcial de ese grupo de gente, te daría un valor nada más de 1 milímetro de mercurio, considerando que una persona genera una presión en las paredes de 1 milímetro de mercurio. ¿Si le agarras onda? Entonces, fíjate bien, aunque sea el mismo número de elementos, las presiones parciales son muy diferentes. ¿Por qué te platico esto? Porque resulta que el oxígeno no le gusta estar en agua, el dióxido de carbono sí. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble, fíjate bien, en agua que el oxígeno. Y para esto me sirve la ley de Henry para analizar el comportamiento de estos gases. Entonces, vamos a analizar un detalle muy importante. La ley de Henry dice que la presión parcial de un gas depende de su concentración y de su coeficiente de solubilidad. Esto que yo te estoy pintando acá son los coeficientes de solubilidad del oxígeno y del dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora, fíjate bien lo que vamos a analizar. Vamos a hacer un despeje de la ley de Henry, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la concentración del dióxido de carbono y del oxígeno en la sangre arterial. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ya sabemos que la presión parcial de estos gases es de 100 milímetros de mercurio para el oxígeno y de 40 milímetros de mercurio. Eso ya lo sabemos, eso nos lo va a dar el laboratorista cuando le llevemos una muestra para una gasometría. Ajá. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Lo que quiero saber es la concentración de ese gas. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es pasar el coeficiente de solubilidad que está dividiendo, lo paso multiplicando. Y vamos a borrar aquí y vamos a multiplicar la presión parcial por el coeficiente de solubilidad. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar, fíjate bien, esto me va a dar la concentración del oxígeno, si es el que vamos a analizar, la concentración del gas. ¿Sí? Que es este sangre. Ahora, vamos a borrar esto, ya te expliqué cómo va a ser el diseño de esto que te vamos a platicar. Y fíjate bien, la presión parcial del oxígeno en sangre arterial es de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? A nivel del mar. Ahora, fíjate nada más este rollo, ¿no? El coeficiente de solubilidad del oxígeno es de 0.0013 milimolar, por milímetro de mercurio de presión. ¿Sí te queda claro? Ahora, si tú multiplicas esto, fíjate nada más lo que te va a dar un valor de 0.130 milimolar de concentración de oxígeno en 1 litro de sangre arterial. Pero fíjate qué cosa más cañona sale ahora. La presión parcial del dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio en sangre arterial y su coeficiente de solubilidad es de 0.69 milimolar por milímetro de mercurio.
Si te queda clara la idea. Ahora, fíjate bien, vamos a hacer la multiplicación. Aquí tenemos nuestra amiga la calculadora y multiplicamos 40 por 0.069. Y entonces nos va a salir, fíjate bien, nada más esto, nos sale este valor. Nos sale 2.76 milimolar de dióxido de carbono. ¿Qué quiero decirte con esto? Es increíble, hay infinitamente más dióxido de carbono en sangre arterial que oxígeno. ¿Cómo la ves? Impresionante, ¿no? Pero así es. Lo que pasa cuando tú mides la gasometría, estás midiendo el efecto que tiene el golpeteo de las moléculas del gas sobre el endotelio, pero no estás midiendo la concentración de esos gases directamente. Sí le agarras la onda a lo que te estoy platicando. ¿Ah? Y esto ocurre porque a medida que un gas sea, ¿cómo se llama? Muy soluble, sus presiones parciales van a ser menores, como es el caso del dióxido de carbono. Si te queda clara la idea. Ahora, hay un detalle muy importante, Fíjate bien, vamos a borrarte esto, voy a borrar todo esto, espero que estés, te vayas agarrando. Vamos a borrar toda esta onda. Estos son los coeficientes de solubilidad expresados en concentraciones molares por milímetro de mercurio. Pero resulta que en la práctica médica no nos conviene mucho a los médicos medir las concentraciones de los gases en concentraciones molares, sino nos conviene medir las concentraciones de los gases o en volúmenes de ese gas en determinado volumen de sangre. Ahora, ¿a qué me refiero o qué quiero decirte? Fíjate bien. Esto surge porque para que tú mantengas vivo un tejido, el que sea, necesitas 5 mililitros de oxígeno. Fíjate bien, 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre arterial por minuto. ¿Sí? O sea, quiere decir que esta es la cantidad de oxígeno que tú necesitas para mantener vivo un tejido. Ahora, el coeficiente de solubilidad también se puede expresar con otras unidades. Y fíjate bien, el coeficiente de solubilidad del oxígeno y el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono también se pueden expresar en volúmenes de gas en 100 mililitros por milímetro de mercurio. Ahora, si nosotros volvemos a tomar ¿cómo se llama? La ecuación de Henry, observaríamos lo siguiente. Tú sabes que tienes una presión parcial de oxígeno arterial a nivel del mar de 100 milímetros de mercurio. Esta la vas a multiplicar, ¿sí me explicó? Por el coeficiente de solubilidad del oxígeno, expresado en volúmenes de oxígeno en determinado volumen de sangre, que serían 100 mililitros en este caso de sangre arterial. Y entonces obtienes esto, 0.003, ¿sí? 3 mililitros de oxígeno en un volumen de 100 mililitros de sangre arterial, ¿sí me explicó? Por milímetro de mercurio. Si te queda clara la idea. Entonces, cuando analizas esto, vas a obtener el volumen total de oxígeno que hay cuando tú tienes una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, pero no es el caso de la presión en la sangre arterial. Y entonces, cuando haces esto, observas que el volumen de oxígeno que tienes es de 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre arterial. ¿Sí te queda claro? Pero aquí hay un rollo. Fíjate nada más qué cosa más gruesísima. Resulta que este volumen de oxígeno, pero ni a trancazos te sirve para mantener o tener un volumen que es el de 5 mililitros y 100 mililitros, que es lo que necesita de irrigación o de cantidad de oxígeno de aporte de un tejido. ¿Sí agarras la onda? Quiere decir que la cantidad de oxígeno que estamos analizando es insuficiente, fíjate bien, para abastecer de oxígeno a cualquier tejido, porque el volumen de oxígeno que hemos visto por leyes físicas correspondería nada más a 0.3 mililitros en un volumen de 100 mililitros. Fíjate bien, te voy a hacer una regla de 3 para que te quede claro este detalle. Voy a borrar aquí, voy a borrar de este lado, y lo que te vamos a mostrar o lo que te vamos a decir sería lo siguiente. Fíjate, si tú tienes 0.3 mililitros
de oxígeno en 100 mililitros de sangre arterial que te los está dando una presión de alveolar de 100 milímetros de mercurio. ¿Sí me explico? Porque esa es la presión, la PO2 de oxígeno que está en el alveolo, que se corresponde a este volumen de oxígeno de 0.3 mililitros de oxígeno. Ajá. En 100 mililitros de sangre. Ahora, ¿de cuánto se tendría que ser la presión intraalveolar para cubrir un volumen de 5 mililitros por cada 100 mililitros de sangre? Cuando tú haces esta regla de 3, encuentras entonces que la PO2 intraalveolar debería tener un valor de 1600 milímetros de mercurio para abastecer de oxígeno de manera adecuada a los tejidos. Pero en las condiciones de nuestro planeta eso es imposible, porque imagínate una presión intraalveolar nada más de oxígeno de 1660 milímetros de mercurio. ¿Sí te queda claro? Una presión que no existe. Y la tranza, o el punto importante, es cómo le hace el sistema, o cómo le puede hacer el sistema para abastecer de oxígeno a los tejidos, dar este volumen de 5 mililitros por 100 mililitros de sangre arterial, con la misma presión parcial de oxígeno. Entonces, fíjate qué cuestión más interesante. Esto ocurre porque la evolución desarrolló una molécula que es la hemoglobina, que a continuación te voy a platicar.